¿Qué es lo que usualmente esperamos que nos pase si nos portamos bien? Que nos vaya bien, ¿cierto? Creo que eso es como lo natural en todos. Eso es lo que todos esperamos. De hecho, ese es el mensaje que le damos a nuestros hijos. Les decimos, pórtese bien para que le vaya bien en la vida. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos han dicho. Y muchas veces cuando las cosas no salen bien, nos quejamos, ¿no? Y decimos, no entiendo. Si me he portado bien, no entiendo. Y a veces vamos un poco más allá y nos atrevemos a decir, no entiendo por qué Dios me manda este mal, si yo he sido tan bueno. ¿Cierto? Y está la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que a alguien le vaya mal cuando hace las cosas bien? ¿Cómo es posible que a una persona o que una persona tenga que vivir injusticia cuando ha hecho las cosas de manera correcta? Y esto puede ser una contradicción en nuestras mentes, definitivamente. Pero esto no es una contradicción en la mente de Dios. De hecho, no solo no es una contradicción que al cristiano le paguen mal por hacer el bien, sino que esto debe ser un motivo de felicidad. Para el creyente, sufrir injusticias, persecución y rechazo por el nombre de Cristo debe ser un motivo de gozo. Y de eso es de lo que vamos a estudiar hoy. Así que acompáñeme a Mateo, capítulo 5, y vamos a leer de los versículos del 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12. Dice así la palabra, Mateo 5, del 1 al 12. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre es verdad. Ayúdanos a entender este mensaje que tú mismo dijiste a las multitudes. Y ayúdanos a entender la trascendencia de lo que eso significa para hoy. De que somos bienaventurados si somos perseguidos por ti. En tu nombre hemos orado. Amén. Hoy terminamos las bienaventuranzas y como les decía, creo que cada una de ellas ha sido de gran exhortación y entre muchas razones porque nos han mostrado que el significado de la verdadera felicidad es opuesto al que usualmente hemos pensado y consiste en ser fiel a Cristo. Y la manera del Señor de concluir esta sección es la menos esperada, como la mayoría de las bienaventuranzas, porque lo que hubiéramos pensado es que si ponemos en práctica cada una de ellas, el resultado, ¿cuál sería? El éxito, la felicidad o la prosperidad, ¿cierto? O sea, el éxito no sería la persecución, pero esto es lo que nos está diciendo el texto. ¿Por qué? Porque la persecución es el resultado de seguir a Cristo. Y hoy vamos a responder estas preguntas y nos daremos cuenta de que uno de los aspectos en los que el creyente debe sentir más gozo es cuando es perseguido por Cristo. Por eso vamos a estudiar quiénes son los bienaventurados perseguidos, qué implica ser un perseguido y cuál es su recompensa. Como siempre, son tres partes, tres secciones las de este sermón. ¿Quiénes son los bienaventurados perseguidos? Lo que implica la persecución y la recompensa. Empecemos con el primer punto. ¿Quiénes son los bienaventurados perseguidos? La palabra perseguir
en el original significa seguir, acosar, presionar con fuerza, literalmente perseguir como un enemigo que huye, y se usaba en esa época para referirse a cuando se perseguía a los delincuentes con seriedad y con diligencia. La manera como la frase está escrita indica una actitud continua de los perseguidores que nunca va a cambiar. Siempre van a estar persiguiendo a menos que ellos sean cambiados. Por lo tanto, los perseguidos no han pasado por una experiencia aislada o circunstancial en su vida de persecución, sino que llevan el sello de la persecución en sus vidas. En el Nuevo Testamento esta palabra se usaba principalmente para describir la experiencia continua de sufrimiento, de persecución que tuvo la iglesia del primer siglo. ¿Y por qué hay persecución? ¿Por qué? El Señor aquí en el texto nos presenta dos razones que van siempre juntas. La primera está ahí en el versículo 10. Dice, por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y si usted recuerda lo que hablábamos en la bienaventuranza número 4, de tener hambre y sed de justicia, nos estudiamos que la justicia mencionada aquí no es la justicia mediante la cual Dios declara justo a un pecador, a alguien que pone su fe en Cristo. No es esta justicia en donde somos justificados delante de Dios y ya somos vistos como justos de la misma manera que Cristo. Aquí la justicia es una justicia práctica, la justicia práctica de hacer lo que es justo y obedecer la voluntad de Dios. Por tanto, la razón de la persecución por parte de los incrédulos es el estilo de vida justo de los creyentes. Esta es la primera razón de la persecución. La segunda razón de la persecución, que va de la mano de la primera, está en el versículo 11, en la primera parte. Miren lo que dice ahí. Dice, bienaventurados sois cuando, ¿por qué? Por mi causa. La segunda razón de la persecución es por causa de Cristo. Cuando alguien se identifica con Cristo y lo reconoce como Señor y Salvador, de inmediato se expone a ser perseguido y a ser discriminado. Mire lo que dice ahí más adelante en el mismo libro de Mateo, Mateo capítulo 24, versículo 9. Dice Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Cuando una persona decide seguir a Cristo y decide seguirlo seriamente, se va a exponer, según la palabra, a ser perseguido y discriminado. Ahí lo dice muy claramente, ¿no? Os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Como les dije, estas dos razones, por causa de la justicia y por causa de Cristo, van de la mano. ¿Por qué? Porque vivir un estilo de vida justo es sinónimo de vivir por la causa de Cristo. Es sinónimo de vivir por Cristo. La razón por la cual un discípulo de Cristo es perseguido es porque empieza a imitar el estilo de vida justo de Cristo. Esa es la razón. Y esto, en el contexto, pudo sonar extraño para aquella época del primer siglo y de hecho para nuestra época también, porque se había metido la idea entre los judíos de aquella época que todo sufrimiento, incluido la persecución, era una indicación del desagrado de Dios. Era producto del pecado de la persona o del mal interno de la persona. Es lo mismo que hoy nos predica ¿qué? Pues el evangelio de la prosperidad, que dice que usted está mal es por su propia culpa. Y era la misma mentira que se había metido. Pero aquí Cristo invierte este punto de vista. Aquí Cristo nos está diciendo, es que si usted sigue a Cristo y vive de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué puede esperar? Persecución. Persecución. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y aquí es importante decir que no se trata del sufrimiento que viene por hacer el mal y pecar. ¿Cierto que no? No se trata de ese tipo de sufrimiento. Las personas sufren por hacer el mal, pero tal sufrimiento es un castigo ¿qué? Merecido. Merecido. No persecución inmerecida como lo dice el texto. Y de hecho los creyentes no deberían sufrir de esa manera. Mire lo que dice 1 de Pedro 4, 15 al 16. 1 de Pedro 4, 15 al 16. Dice así.
Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que el sufrimiento que está bien a los ojos de Dios es el sufrimiento que viene por seguir a Cristo, no por su propia culpa. Porque hay personas que dicen, uy, estoy sufriendo, uy, esto que me está pasando tan grave, pero todo es por culpa ¿de qué? De sus decisiones pecaminosas, de lo que han decidido y de lo que han vivido han vivido en el pecado. Ahora, tampoco esta bienaventuranza dice que el creyente será perseguido porque es detestable, ofensivo o inapropiadamente radical o busque la persecución sin ningún motivo como los estoicos. No se trata de ese sufrimiento tampoco. El sufrimiento y la persecución, dice aquí Cristo, es ¿por qué? Por mí, dice el Señor. Por mí. No por su propia culpa o porque usted esté buscando el sufrimiento. No, es por mí. Es por mí. Ese es el sufrimiento que vale la pena. Y déjeme llevarlo a otro versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La persecución que vale a los ojos de Dios es para los que quieren vivir piadosamente en Jesús. O sea, si tu estilo de vida es justo a los ojos de Dios, ¿qué va a pasar? Va a haber persecución. Además, mire según ese versículo de 2 de Timoteo, la persecución es sin excepciones, porque aquí dice que es ¿para qué? Para todos. Una vez más 3:12, 2 de Timoteo. Y también ¿qué? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. La persecución que vale la pena a los ojos de Dios es por seguir a Cristo. ¿Y es para quiénes? Para todos. Si tu estilo de vida es justo a los ojos de Dios y buscas honrar a Cristo, ¿qué va a pasar? Sufrirás persecución. Sufrirás persecución. O digámoslo de otra manera. Digámoslo claramente. La persecución es una señal de que tu vida está bien a los ojos de Dios. La persecución es una señal de que tu vida está bien a los ojos de Dios. Si tu vida está bien delante de Dios, ¿sabe cuál es el indicador? Que te persiga. De alguna manera. Porque cuanto más hay de Cristo en ti, más el mundo te aborrece. El pastor inglés del siglo XIX, A.F. Meyer, dijo esto: no hay nada que le disguste tanto al hombre impío que el reflector de la pureza de Cristo. Cristo es para los impíos lo que el sol del mediodía es para el ojo enfermo. Cristo es para los impíos lo que el sol del mediodía es para el ojo enfermo. Y es que si nos ponemos a pensar seriamente en lo que hemos venido estudiando ya casi por más de 2 meses, que son las bienaventuranzas, y si vivimos las bienaventuranzas como debemos hacerlo, como deberíamos hacerlo, como debería hacerlo todo creyente, y comenzamos a ser pobres en espíritu, a llorar por nuestro pecado y a no tolerarlo, a ser mansos, a estar hambrientos de una vida recta, a ser misericordiosos, puros de corazón y pacificadores, vamos a ser identificados como seguidores de Cristo. Vamos a ser identificados. Ahora, no a todos les gustará. No a todos les gustará. Pero nadie podrá negar esa marca y como consecuencia vendrá ¿qué? La persecución de alguna manera. Vendrá la persecución de alguna manera. Quizás esta es la mayor paradoja de todas las bienaventuranzas, ¿cierto? Que la piedad sea la base de la persecución es una paradoja divina. Es algo que no entendemos. Es algo que está en contra de nuestro racionamiento. ¿Por qué haciendo el bien nos va a ir mal? Este es el mensaje. Pero ¿sabe que esta paradoja se complementa porque por esta misma razón somos felices? Y eso es lo que dice el texto. ¿Quién puede ser bienaventurado al ser perseguido? Un seguidor de Cristo.
Mire lo que dice Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Según este versículo, y creo que no es difícil de interpretar, ¿cuál es el ejemplo que tenemos que seguir? ¿Cuál? Y específicamente en este versículo que dice que Cristo ¿qué? Padeció. Que Cristo padeció. Que Cristo padeció. Pero mire, es que el seguidor de Cristo es bienaventurado al ser perseguido. ¿Sabe por qué? Porque se identifica con su Señor. Porque se identifica con Cristo. Los cristianos son bienaventurados porque son leales a Cristo, y la lealtad real hacia Él crea fricciones y solo deja dos alternativas. Déjeme decirle, solo deja dos alternativas: seguir a Cristo o silenciar la conciencia. Usted solamente tiene dos alternativas: o sigue a Cristo verdaderamente o silencia su conciencia. Si la silencia, no habrá persecución. No habrá persecución. Pero si sigue a Cristo, la habrá. Si sigue a Cristo, ¿qué? La habrá. Martin Lloyd-Jones, otro gran hombre de Dios, dijo esto: si tratas de imitar a Cristo, el mundo te alabará. Si te vuelves como Cristo, te odiará. Te odiará. Hermanos, es que esto es serio. Bueno, es que seguir a Cristo no es un hobby. Es que seguir a nuestro Señor no es algo como para el fin de semana. Es que seguir a Cristo es serio. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor. Recuerde que las bienaventuranzas, ¿qué son? Las bienaventuranzas, el sermón del monte, es el Señor mostrándole a sus seguidores la constitución de su reino. Y en la constitución de su reino, en las leyes de su reino, el Señor le promete a sus seguidores que van a tener ¿qué? Persecución. Que si lo tratan de imitar a Él, el mundo los odiará. Que si se vuelven como Cristo, el mundo, como leímos, los aborrecerá. Y hermanos, es que para la mayoría de los seres humanos esto suena totalmente equivocado. Es que a mí no me vendieron esto cuando me invitaron a la iglesia. ¿Cómo así? A mí me vendieron fue otra cosita. Casa, carro, beca, sueños cumplidos, prosperidad total y salud. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Otra cosa. Y para la mayoría de los seres humanos esto no nos gusta, porque sufrir es una experiencia que debe evitarse a toda costa, a toda costa. Pero para el seguidor de Cristo, sufrir por su causa es el mayor de los privilegios, y por eso es bienaventurado. Esos son los perseguidos, los bienaventurados perseguidos, quienes sufren, quienes son perseguidos por causa de la justicia y de Cristo. Vamos al segundo punto. ¿Qué implica ser perseguido? Y aquí la cosa se empieza a poner más color de hormiga. ¿Qué implica ser perseguido? Versículo 11 dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aquí en el versículo el Señor menciona tres maneras en las que se manifiesta la persecución y lo que implica. La primera, ahí usted es muy claro en el bosquejo, es vituperios. Esa palabra vituperen significa insultar, deshonrar, abusar o avergonzar a otra persona por medio de palabras. Insultar, deshonrar, abusar o avergonzar a otra persona por medio de palabras. Quien vitupera agrede con palabras abusivas, de burla o despectivas a otra persona de manera injustificada. Y esto significa que el cristiano puede esperar ser ¿qué? El blanco de insultos y de agresiones verbales por su fe. Esa es la primera clase de persecución, vituperios. La segunda, ¿qué dice el texto? Cuando por mi causa os vituperen y os persigan específicamente. Mientras que en el versículo 10 la persecución habla del antagonismo general con la que el Señor titula esta bienaventuranza. Aquí se habla de un tipo particular de persecución.
En el primer siglo, la persecución incluía destituir a una persona de sus posesiones, dejándole en la pobreza, dejándole en la necesidad y en ocasiones metiéndolo a la cárcel o incluso asesinándolo. Mire lo que dice el mismo Señor Jesús de lo que es la persecución. Vamos a Mateo 10, versículos 16 al 18, y también vamos a leer versículo 21 y 23. Mateo 10, 16 al 18. Miremos lo que dice ahí. Mateo 10, 16 al 18. Dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Pase al versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Pase al 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Este era el tipo de persecución que el Señor está hablando. Lo menciona en Mateo 5 y en Mateo 10 lo amplía, y de hecho en Mateo 24 lo va a ampliar mucho más. Este es el tipo de persecución que el Señor estaba anunciando. ¿Usted qué hubiera hecho si hubiera escuchado al Señor Jesús en ese momento? Uy, no, pero ¿qué? ¿Tanto? ¿Usted qué va a hacer cuando escucha que este es el mensaje? Es que este es el mensaje, hermanos. Es que este es el mensaje. O sea, no hay otro. No hay otro. ¿Y sabe qué? ¿Usted sabe cómo murieron los primeros líderes de la iglesia? No murieron llenos de plata. No murieron con iglesias grandes. No murieron con el reconocimiento de todas las personas. ¿Cómo murieron? Santiago fue decapitado, Mateo fue muerto a espada, Jacobo fue apedreado hasta la muerte, Matías fue apedreado y luego decapitado, Andrés crucificado, dejado 3 días para que la gente se burlara, Pedro crucificado boca abajo, Pablo decapitado por Nerón en Roma, Juan exiliado a Pasmos y murió en la cárcel. Esos grandes hombres de Dios sobre el cual la iglesia puso su fundamento. ¿Cómo murieron? Perseguidos, vituperados. Así fue que murieron. Así fue que murieron. Este es el tipo de persecución que nos está hablando el Señor. Y no podemos decir, bueno, es que eso fue en el primer siglo. No, hermanos. Este fue el tipo de persecución. Esa persecución pasa por la violencia física, la tortura, y puede concluir en una muerte espantosa. Ese es el segundo tipo de persecución. Pero vamos al tercero, Mateo 5, versículo 11. Dice: por mi causa, ¿qué va a pasar? Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ese es el tercer tipo de persecución. Cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y esta persecución se diferencia de los vituperios, porque los vituperios son ¿qué? Son insultos y burlas que un perseguido soporta. Pero aquí la persecución es por medio de decir mentiras que hagan mal al perseguido. Se trata de ¿qué? De calumniar a una persona. Es decir, los enemigos del creyente van a hablar mal, mintiendo, van a calumniar y acusar falsamente a los creyentes para perjudicarlos. Debido a que la vida del creyente es íntegra y debe ser íntegra nuestra vida, la única opción que tendrán los enemigos del creyente y los enemigos de Dios, ¿cuál es? Decir toda clase de mal, ¿qué? Mintiendo, calumniar. Y esto fue lo que vivieron los creyentes del primer siglo. Porque en la época se inventaron muchas mentiras de lo que estaba haciendo la iglesia. ¿Sabe qué se dijo de los creyentes del primer siglo? Ellos fueron acusados de inmoralidad porque celebraban la fiesta ágape, la fiesta del amor que se celebraba cuando se tomaba la cena. También fueron calumniados de canibalismo. ¿Sabe por qué? Porque comían el cuerpo y bebían la sangre del Señor. Entonces fueron puestos en la cárcel y muertos porque decían que eran unos caníbales. También fueron acusados de ateísmo. ¿Sabe por qué? Porque adoraban solo un Dios. Y como en Roma y en el Imperio griego adoraban muchos dioses, entonces fueron acusados de ateísmo y fueron llevados a la cárcel.
Entonces, ¿de qué se trata la persecución? Puede ser agresión con palabras, persecución física que puede incluir la muerte y acusaciones falsas que buscan perjudicar a los creyentes. 3 tipos de persecución. ¿Será que hemos estado en alguno de estas 3 manifestaciones de lo que implica ser perseguido? Probablemente no en la segunda, ¿cierto? Probablemente no. Probablemente no hemos sufrido violencia física que ha podido llegar a la cárcel o a la muerte. Aunque este tipo de persecución sí es vivido en algunos lugares del mundo. Sí es vivido. Pero para nosotros, para nuestro contexto, ¿qué de las otras? ¿Qué de los otros tipos de persecución? ¿Será que por nuestra fe en Cristo hemos sufrido insultos, rechazo, vergüenza y acusaciones falsas que nos perjudican? Aquí quiero volver a retomar lo que dije en el primer punto, y es que la persecución, ¿qué es? Es una señal de que tu vida está bien a los ojos de Dios. Si tu vida está bien delante de Dios, vas a ser insultado, avergonzado, maltratado, calumniado y en ocasiones perseguido con violencia, de alguna manera. Mira lo que dice Filipenses 1, 27 al 29. Filipenses 1, 27 al 29. Y mire la secuencia, que es muy parecida a lo que pasa en las bienaventuranzas. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esa palabra concedido, cuando ahí el texto dice, os ha sido concedido no solo creer en Él, esa palabra concedido viene de la misma raíz de la palabra don, de la palabra que es un regalo. ¿Quién se nos ha concedido a cada uno de nosotros si somos creyentes? El creer en Cristo. Porque estábamos muertos en delitos y pecados, no podíamos creer. Dios nos ha concedido, nos ha regalado la gracia de creer en Él. Y por eso lo cantamos, por eso nos gozamos, por eso alabamos al Señor, por eso testificamos. Pero ¿sabe qué más el Señor le ha regalado? ¿Qué dice el texto? No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El don de creer, ¿sabe de qué viene acompañado? Padecer por Él. Ser perseguido, como dice atrás. El don de creer viene acompañado del don de la persecución. Y esta se manifiesta, como dice Pablo aquí al principio de lo que leímos, al comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Si te comportas como es digno del Evangelio de Cristo, ¿qué vas a pasar? Padecimiento, sufrimiento, sufrimiento. Y cuando preparaba este tema, me dieron muchas preguntas a mi vida de manera personal. Y al mismo tiempo, muchas preguntas con respecto al estado de la iglesia hoy en día. Porque hoy en día no hay entonces una persecución tan clara a la iglesia. ¿Por qué? Con tantas iglesias grandes e influyentes, debería haber algún tipo de persecución, déjeme decirle. ¿Cierto? Algo debería haber. ¿Y sabe por qué no la hay? Porque la razón es que la iglesia, en vez de ser diferente al mundo, se ha acomodado al mundo con la excusa de ganarlo. Se ha pensado que la manera de ganar al mundo es siendo parecido a Él, como si Cristo se hubiera hecho parecido al mundo. Y si algo distinguió a Cristo era que era diferente. Y por eso es que el mundo se ha metido en la iglesia. Y por eso las reuniones de las iglesias hoy no se diferencian a un espectáculo o a ir a una discoteca con luces y con humo. Todo oscuro, todo oscuro. Todo oscuro para que tengamos un ambiente ahí más chévere, más como para las emociones, ¿no?
Y por eso se la pasan haciendo miles de actividades y miles de actividades. Y por eso hay visión, misión y todo esto. Y la visión empresarial se ha metido a la iglesia. Y hay que metas. ¿Y cuántos nuevos trajo usted hoy en día acá? Cuénteme. ¿Está en la pirámide? No, y si no, está lejos. No tienes la bendición de Dios. Tienes que estar arraigado y plantado. El mundo se ha metido a la iglesia. Se ha pensado que la manera de ganar al mundo es siendo parecido a él. La razón, y escúcheme bien, por la que los cristianos experimentan poca persecución es porque el mundo se ha metido a la iglesia. El mundo ha fermentado la iglesia y ha hecho cristianos que no viven como Cristo. O mejor dicho, corrijo. Le ha hecho pensar a la gente que son creyentes y que van al cielo, pero su estilo de vida no refleja la justicia de Cristo. Y como estas personas solo tienen el título de cristianos, por lo tanto, ¿qué? No hay persecución. No hay persecución. A un cristiano nominal, a un cristiano de nombre, el mundo no lo persigue. El mundo no lo persigue. Pero hace lo mismo que los otros. Por eso, y escúchame bien, si no has tenido persecución, aquí todos, si no has tenido persecución, preocúpate. Preocúpate. De verdad, preocúpate. Preocúpate, porque puede ser que no estés viviendo como Cristo te llama a vivir. Y por eso la gente a tu alrededor ni nota que eres creyente. Y después por alguna coincidencia, ¿usted es cristiano? Uy, ni idea. Qué triste. Qué triste debería ser eso. Como la secreta del cristianismo. Pero el problema de la secreta del cristianismo es que si tu forma de vivir no muestra que Cristo es tu Señor, cuestiónate si de verdad eres creyente. Cuestiónate si de verdad eres creyente. Y quiero ser claro, porque esto no significa que andes con un cartel en tu empresa, en tu familia, diciendo que eres creyente y buscando problemas. No se trata de eso. Pero la vida de un creyente sí es como un cartel que muestra a Cristo, hermanos. Sí, la vida de un creyente sí es como un cartel que muestra si seguimos a Cristo. Y es que el estilo de vida de un seguidor de Cristo es contrario al mundo. E indudablemente van a haber momentos en que el creyente va a ser cuestionado porque no hace ni piensa como el mundo. Habrá momentos en que para el creyente verdadero, por amor a Cristo, por amor a la palabra, por amor a la iglesia, como un buen soldado, se levanta y defiende lo que es correcto en oposición a lo que está mal. Y como siempre hemos dicho, lo hará con misericordia, con gracia, con amor, pero nunca va a negociar la verdad. Nunca se va a quedar callado. Y quiero decirle que esto se ve en las decisiones diarias. Esto no se trata de irse a pararse en el Congreso o a irse en contra de los que promueven el aborto y mandarles tomates. No, esto se ve en las decisiones diarias. Por ejemplo, cuando le piden a un creyente hacer algo incorrecto o inmoral en su trabajo o empresa y no lo hace porque sabe que eso ofende a su Señor, porque quiere obedecer al Señor, ¿qué ocurre? Es probable que echen a esa persona del trabajo, que pierda un contrato y la oportunidad de tener mejores ingresos. O cuando una madre ha decidido quedarse en casa a cuidar de sus hijos y de su hogar en vez de trabajar, porque sabe que esa es la voluntad de Dios para ella. ¿Y qué ocurre? Es cuestionada y tildada de boba por no pensar en ella. Usted sí es boba, ¿no? Hasta la familia le dice a uno eso. O cuando un creyente le proponen un plan el domingo, pero dice que ese es el día del Señor y no negocia el ir a congregarse. ¿Y qué ocurre? Pues la gente le dice fanático y extremo. Es que no pasa nada en no ir un domingo. También la persecución se ve cuando un creyente está en una conversación en donde se avala el aborto y el creyente habla y dice que eso no es correcto. ¿Y qué ocurre? La persona es tildada, el creyente es tildado de falta de tolerancia, de no respetar los derechos de los demás y se le critica.
Y déjeme darle un último ejemplo. Porque también la persecución puede aparecer cuando el cristiano, en el mes del orgullo gay, opina bíblicamente sobre la visión que Dios tiene para la sexualidad y que solamente hay 2 géneros. ¿Y qué pasa? Todo el mundo va a insultarlo, a criticarlo y a calumniarlo. He conocido personas que, por poner su situación, los han echado de puestos del gobierno en este momento. ¿Será que usted ha estado en alguna de estas situaciones? ¿En alguna, por pequeña que sea? ¿O en otras donde sabe que hay ideas o actos en contra de la palabra? ¿Qué ha hecho? ¿Ha silenciado la conciencia? Se ha optado por el camino cómodo de quedarse callado, de no hacer nada y pensar que es mejor para no generar problemas y que está buscando la oportunidad para hablar, y la gente lo sigue viendo usted como el cristiano chévere y tolerante, si es que ha dicho que es cristiano, pues seguro no ha venido ninguna persecución a su vida. Pero si ante alguna de estas situaciones u otras usted no se ha callado y ha tenido que hablar y tomar decisiones para buscar obedecer a Dios y por amor a Cristo, pues seguro ha tenido que vivir algún tipo de persecución. Seguro. ¿Sabe algo que yo pienso? Lo hablo mucho con mi esposa. Que a mí me va a dar pena cuando yo llegue al cielo y me ponga a hablar con el apóstol Pablo o con Juan o con estos mártires del primer siglo. Y el Señor a uno le pregunte, o Pablo o Juan o ellos, ¿y usted qué? ¿Usted sí dio testimonio? Y uno, no, en ese momento me dio pena, es que, ¿y usted todos los días todos los domingos fue a la iglesia? Y uno diciéndole a esta gente que murió por eso, uy, no, es que me invitaron a ver el partido. Y esto nos puede causar algo de gracia, pero esto es serio, hermanos. Esto es serio, porque no solo los primeros líderes de la iglesia murieron por esto, Cristo murió por esto. Si somos fieles en proclamar el evangelio a una persona incrédula o a un entorno incrédulo, si somos fieles al hablar con franqueza de la verdad de la palabra a los que aman el pecado y las tinieblas más que la luz, ¿cuál va a ser la respuesta? Hostilidad. Mire lo que dice Juan 15, 18 al 20. Juan 15, 18 al 20. Parte de la lectura que hoy tuvimos. Juan 15, 18 al 20 dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El siervo no es mayor que su señor. Para el mundo somos enemigos. Estamos infiltrados en un mundo. Por lo tanto, así como el cuerpo humano detecta un virus y lo ataca, así el mundo, cuando detecta un verdadero creyente, ¿qué? Lo ataca. Lo tiene que atacar. Por eso, recuerde una vez más, la persecución es un indicador de que tu vida está bien a los ojos de Dios. Es un indicador. Si eres creyente verdadero, vas a ser vituperado, perseguido y calumniado, porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero también vas a hacer algo más. ¿Sabes qué? Vas a ser bienaventurado. Vas a ser bienaventurado. Vas a tener un gozo y una alegría que es eterna, que no es temporal y que viene de ser fiel a Cristo. Vas a tener la felicidad de ser fiel a tu Señor y con orgullo vas a vivir para Él, así seas perseguido. Así seas perseguido. Eso es lo que implica la persecución, hermanos. Vamos al tercer punto. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa? Y como todas las bienaventuranzas, esta última también nos muestra en qué consiste la bendición en la segunda parte. Mire lo que dice ahí una vez más
Mateo capítulo 5, versículos 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero también esta bienaventuranza se ve en el versículo 12. Mire lo que dice en el versículo 12 al principio. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿qué? Es grande en los cielos. Son dos, digámoslo así, bendiciones. Y como siempre hemos aclarado en este estudio, esta recompensa no se alcanza por algo que hayan hecho los perseguidos. No es porque ellos hayan recibido mucha persecución. Es debido a que los perseguidos tienen la vida de Cristo, que son bienaventurados, y por eso les espera un gran galardón en los cielos. Ahora, ¿qué significan estas dos bendiciones? La primera, que es ser del reino de Dios, se refiere al hecho de que son perseguidos por causa de la justicia aquellos que ya están en el reino de Dios, que poseen el reino de los cielos. Como dijimos, ¿se acuerdan en la primera bienaventuranza? Este reino es una realidad presente para quienes tienen a Cristo como su Rey, como su Señor y su Salvador. Por eso el versículo dice que de los perseguidos es el reino. Y esto significa no solo que desde ya el reino es una realidad presente, porque al ser perseguido por causa de Cristo demuestra que es un ciudadano del reino, sino que cuando Cristo venga a establecer su reino en el futuro, en el milenio, su entrada al reino es segura. Por eso es que de los perseguidos es el reino de Dios. La segunda causa de la bendición nos habla de un galardón grande en los cielos. Dice ahí en el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esa palabra galardón significa recompensa. Y junto con la palabra grande nos da la idea de una compensación valiosa, una compensación especial y grandiosa. ¿Y dónde va a ser esa compensación? Dice ahí, en el cielo. ¿Listo? En el cielo. Una vez más el Señor nos pone en cintura, digámoslo así. ¿Vuestro galardón es grande en dónde? En los cielos. Siempre en los cielos. Donde nada se corrompe, no en la tierra. Y hablando de lo de galardones, la palabra menciona varios lugares en donde habrá recompensas, galardones o coronas, que es lo mismo para el creyente. Por ejemplo, y usted seguramente ha escuchado estos versículos y estas coronas o galardones. Lucas 6:35 nos habla de un galardón por amar a los enemigos. En segunda de Juan, versículo 8, se habla de tener cuidado de no perder el galardón por servir al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8 nos habla de una corona para los que aman al Señor y esperan su venida. ¿Sí recuerda? Varios momentos en la palabra que nos habla de galardones. Ahora, y los galardones en el cielo. Pero a usted no le ha surgido la pregunta, ¿por qué son necesarias estas recompensas? ¿Por qué son necesarios estos galardones en el cielo? ¿Será que no será suficiente estar con Dios en el cielo? ¿No? Bueno, estos galardones no se tratan de méritos que alguien puede conseguir. ¿Listo? Miren, el pecador no puede ni debe reclamar ningún tipo de premio. Bueno, por eso es que estos galardones no se tratan de que, una persona que evangeliza mucho, va a tener como 100 coronas. Esta otra persona va a tener 1000 coronas. Y a veces la gente ha pensado eso, ¿no? No, ¿y yo qué corona voy a tener ahí? Raspando ahí voy a llegar. No. El pecador no puede ni debe reclamar premios. Todo lo que el creyente tiene en Cristo y podrá tener, ¿a qué se debe? A la gracia soberana de Dios. Aquí y en el cielo. Por lo tanto, los galardones en el cielo, escúcheme bien, no son por nosotros. No le van a dar a usted una mejor habitación. No le van a poner en un puesto de, ahí está Sergio, mire ese man, ese tipo re duro. No. En este caso no es por haber aguantado mucha persecución. Entonces, claro, no, entre más aguanten, más galardón me van a dar. No. Si no sabe por qué, porque los galardones le van a dar más gloria a Dios. Ese es el punto. Cualquier recompensa o cualquier honor que vayamos a obtener en el cielo debería ser precioso para nosotros, porque nos recuerda lo que Dios hizo a través de nosotros en la tierra. Ese es el punto de los galardones. Nos recuerda lo que Dios hizo a través de nosotros, por medio de nosotros y a pesar de nosotros, aquí en la tierra y para su gloria.
Por eso las recompensas en el cielo glorifican a Dios al considerar la obra de Dios en nosotros. Por eso es que son los galardones. Y esto nos recuerda un pasaje en Apocalipsis. No vamos a ir ahí, pero es Apocalipsis 4:10. Cuando los 24 ancianos cogen sus coronas y las tiran ¿a qué? A los pies del Señor. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. Es eso. Por eso son los galardones. Y es por eso que el texto en Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos. 2 veces lo repite, y siempre que hay un sinónimo en la Biblia es porque quiere el autor mostrar un énfasis. Gozaos y alegraos. O sea, hay un gozo supremo, una alegría increíble. O sea, el cristiano se goza y alegra por la persecución. No porque es un masoquista, no, sino porque esas persecuciones que traen más gloria a Dios y lo identifican como un verdadero hijo de Dios. Por eso se goza y se alegra de una manera increíble, porque esto le da más gloria a Dios, más gloria al Señor. Porque Él nos permite aguantar la prueba, porque Él nos sostiene, y por eso hay gozo y alegría. Y de hecho, para darle más razones a los perseguidos de gozarse y alegrarse en la persecución, miren cómo termina el versículo 12. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí el Señor le recuerda a su audiencia, porque parece que se le había olvidado, y a nosotros, que aquellos que eran aceptados como los grandes siervos de Dios, como los grandes hombres de Dios, por excelencia, ¿qué? Sufrieron persecución. Los profetas. Los profetas. Y usted lo sabe, lo hemos estudiado últimamente. Elías tuvo que pasar escondido en una cueva para que no lo mataran por bastantes años. 2 años, casi 3 años. Jeremías fue sometido repetidamente a malos tratos. A malos tratos. Lo metieron en una cisterna, lo pusieron en el cepo, atado de pies y manos. ¿Por ser qué? Un siervo de Dios. Un gran siervo de Dios. Y así podríamos ir por muchos otros profetas que fueron calumniados, insultados, perseguidos. ¿Por qué? Porque denunciaron el pecado y la mentira en su época. De hecho, mire, vamos a Hebreos 11, del 36 al 40. Hebreos 11 del 36 al 40, que la mayoría de personas, comentaristas, estudiosos, coinciden que esta sección está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Hebreos 11, 36 al 40. ¿Y se acuerda de qué se trata Hebreos 11? Mire el primer versículo de Hebreos 11. La fe. La fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que usted quiere? ¿Para que le vaya bien en su viaje? ¿Para que le vaya bien en su empresa? ¿Para que le vaya bien en su vida? No. La fe es lo que nos ayuda a soportar el sufrimiento y las persecuciones y a ser fieles a Dios. Mire Hebreos 11, 36 al 40. Otros experimentaron que vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermano, nos quedamos en pañales al ver esta gente. En pañales. Y andamos quejándonos por cosas tan bobas. Y esta gente fue perseguida por amor a Dios, por amor a Cristo. Vergüenza es lo que nos debe dar a nosotros hoy en día, por no levantarnos por causa del Señor. Como siempre se lo he dicho, con gracia, con amor, pero es que nos quedamos callados, preferimos silenciar la conciencia. Y el punto aquí es que el Señor está resaltando ahí en las bienaventuranzas que la persecución, la persecución es la suerte del verdadero pueblo de Dios mientras camina por esta tierra. Lo dice. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y lo que el Señor les está diciendo a todos los que lo estaban escuchando ahí en el Sermón del Monte, les está diciendo: mira, la persecución
es la suerte del verdadero pueblo de Dios. No es otra cosa. Es esto. Es esto. Por lo tanto, los creyentes perseguidos no solo están en buena compañía con estos grandes hombres de Dios, sino que al compararse con los profetas, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Se indica el carácter genuino de su fe. Una vez más, lo que hemos dicho. Y el Señor, y este es un versículo que me impresionó, dijo algo similar al hablar de los falsos profetas de la antigüedad. Mire Lucas 6:26. Lucas 6:26. Mire lo que dice ahí. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Cómo habla la gente de usted? Uy, no, es que es cristiano chévere. Chévere. Una vez alguien le dijo a un pastor: uy, tus charlas me parecen tan lindas, me dejan tan confortado. Terrible, porque eso es lo que se está predicando en la iglesia. Un bonito modelo de vivir. Y yo cuando me paro y veo lo que voy a predicar el domingo, yo digo: uy, de hoy en 8 no viene. De hoy en 8 no vienen. Y yo mismo me cuestiono. Digo: Señor. Y me da, mire, confesión de pastor. A veces veo iglesias y confieso mi pecado. Grandes. Y cómo la gente va allá. ¿Y qué es lo que nos enseñan? Y yo digo: ¿será que estoy haciendo algo malo, verdad? ¿Me faltan qué? ¿Las bailarinas? Y no, el Señor en su misericordia, en su gracia me dice: no, hay que mantenerse fiel, hay que mantenerse firme. Hay que estar aquí en la palabra. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Es difícil seguir a Cristo, ¿cierto? En la familia, en el trabajo, con los amigos. ¿Cierto que sí? Pero hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo. Y qué bueno que venga la persecución. Y qué bueno que se levanten problemas, que los insulten. Y no espere otra cosa de esta iglesia específicamente. Cuando alguien me diga: me está pasando esto, ¡qué bueno! Porque así vituperaban a los profetas. La enseñanza es que si nunca has experimentado sufrimiento por causa de la justicia de su nombre, entonces es necesario que examines tu profesión de fe. Es necesario. Si Cristo está en ti y sus bienaventuranzas son ahora tu carácter, por muy imperfectamente que se manifiesten, no perfectamente, por muy imperfectamente que se nos manifiesten, entonces seremos perseguidos en algún momento. Recuerda, una vez más, la persecución es una señal de que tu vida está bien a los ojos de Dios. Entonces, así como no dudamos que los profetas del Antiguo Testamento están disfrutando de un gran galardón en los cielos, todos aquellos que son perseguidos por causa de Cristo y de la justicia también disfrutaremos de ese maravilloso galardón. Y por eso somos bienaventurados. Por eso. Porque estamos de paso por este mundo, hermanos. Como dice la palabra, lo sumo 80, 100. Pero ¿qué nos espera? Un gran galardón. Se cuenta de 2 mártires escoceses condenados a la hoguera que dijeron lo siguiente cuando estaban poniendo los troncos de leña a sus pies para que la hoguera fuera más candente. Uno de ellos dijo esto: me parece que están arrojando rosas ante mí. Y el otro, cuando ya estaba a punto de morir, dijo: me alegré cuando me dijeron: entremos en la casa del Señor. Que así seamos nosotros, hermanos.
Esta bienaventuranza nos muestra que el camino del creyente tiene una gran recompensa al final. Al final. Y como decía, una vez más cito a F. B. Meyer, cada sacudida en el camino nos recuerda que estamos en el camino correcto. Cada sacudida en el camino nos recuerda que estamos en el camino correcto. ¿Por qué el mundo perseguirá a los ciudadanos del reino de los cielos? Porque manifiestan verdaderamente los valores y el carácter expresados en las bienaventuranzas. Nuestra persecución puede no ser mucho en comparación con otros, pero si nadie habla mal de nosotros, nadie se burla de usted o lo calumnia, entonces tiene que preguntarse, ¿será que las bienaventuranzas de Jesús están realmente en mi vida? ¿Será que estoy viviendo de acuerdo a la justicia de Cristo? Y si la respuesta es positiva y de alguna manera la persecución ha venido a su vida, seguramente también ha venido una gran felicidad, porque eso significa que eres seguidor de Cristo. Eso significa. Quiero concluir con otra historia, cortica. Cuando empezó la iglesia en el primer y segundo siglo y los romanos intentaban destruir el cristianismo, uno de los primeros padres de la iglesia, llamado Tertuliano, notó algo bien extraño, y los romanos también, que cada vez que la iglesia era perseguida, crecía más rápido. Cada vez que la iglesia era perseguida, crecía más rápido. Y por lo tanto, dice esta cita que hoy es muy conocida. Dice así: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cada vez que los dictadores han tratado de destruir la iglesia, Cristo ha usado la sangre de sus seguidores para regar la semilla del evangelio. Todavía no tenemos persecución de esta manera. Seguramente llegará un momento y ahí el Señor sí nos va a filtrar aún más de lo que ya está filtrando. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Pensemos, hermanos, si nosotros tenemos persecución, y pidámosle al Señor que cuando venga, que mañana, cuando vayamos a nuestros lugares de trabajo, cuando estemos con nuestros amigos, en este mes, podamos decirle al Señor Señor, dame fuerzas para honrar tu nombre. Y que venga la persecución. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu inmensa misericordia con nosotros y como siempre te decimos, mi Señor, y como siempre después de que tu palabra nos ha examinado, te pedimos perdón, porque han sido muchas las veces en que hemos preferido quedarnos callados, silenciar nuestra conciencia por nuestra comodidad. Guárdanos, Señor. Guárdanos de que esto vuelva a suceder. Guárdanos, Señor, de no dar testimonio de ti, mi Cristo, que entregaste tu vida por nosotros. Guárdanos, Señor. Que podamos vivir por tu causa, por tu justicia, que podamos vivir estas bienaventuranzas. Y como tú mismo nos lo has dicho y lo hemos estudiado en tu palabra, la única manera de hacerlo es por ti, por tu gracia, mi Señor.